¿Cómo están, chicos? ¿Sienten frío o no? Mm, a ustedes les gusta el invierno, ¿no? A mí no me gusta. Yo me congelo. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, buenas tardes. Hace un calor, dice Willy, ¿dónde estás? En la selva. Acá está haciendo frío. Bien frío, dice el Allison. Estoy hielito, mis. La mayoría ahora es team frío, ¿no? A mí nunca me ha gustado el frío. Yo prefiero un poco de sol. Bueno, yo soy bien friolenta, la verdad. Está haciendo mucho frío. Y encima sufro de la presión baja. Se me enfrían las manos y los pies. Y además no da ganas de levantarse, no da ganas de hacer nada. A ver, y no se pueden amanecer también, ¿ah? Porque si se amanecen, se resfrían, se enferman. A ver, chicos. A ver, voy a ir compartiéndoles el material, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Aparte de frío que tienen. Ah, ya les voy a compartir. ¿Qué les iba a comentar? La semana pasada vimos la primera parte de ética, ¿no? Hoy día nos falta ver la segunda parte, que son doctrinas éticas. Y vamos a conversar ahí sobre las posturas éticas de los principales filósofos. En realidad hay muchísimos filósofos que podríamos ver, ¿no? Pero siempre escogemos los filósofos que tradicionalmente viene en el examen de admisión, como Aristóteles, Kant, John Stuart Mill, ¿ya? Hay filósofos que son muy recurrentes. Sobre todo yo diría que Sócrates, Aristóteles y Kant son los más recurrentes en los exámenes de admisión. Son los filósofos de los que más han venido preguntas en ética. ¿Ya? Ya se está viendo, ¿no? El material. Ya. A ver, entonces vamos a ir comenzando, ¿ya? A ver, ahí está. Ya. Entonces, mira, eh, en doctrinas éticas vamos a ver primero a Sócrates. Mira, Sócrates ya lo hemos conversado, creo, antes, hemos hablado un poco de él, ¿no? Cuando vimos filosofía antigua. Y tú debes recordar, esto es importante, que él reflexiona en torno a la virtud, ¿no? Ese es el principal tema, o sea, las cuestiones humanas, ¿te acuerdas del periodo antropológico socrático? Cuestiones humanas como la ética, la política, la educación, ¿no? Pero lo central, lo más importante de Sócrates es el tema de la virtud, o sea, es una cuestión ética. Su filosofía es fundamentalmente una filosofía ética. Y eso es lo que lo diferencia de Platón, porque Platón también le importa la ética, pero él aborda más temas, ¿no? Es mucho más amplio, lleva los conceptos a un nivel un poco más amplio. En cambio, Sócrates se centra más en el tema de la ética, básicamente. Ahora, este término virtud, no sé si te comenté aquella vez que vimos que estudiamos a Sócrates, pero el término virtud es un término que se usaba mucho en la antigua Grecia, ¿no? Actualmente, pues es raro que alguien te diga, tal persona es virtuosa, ¿no? Pero ellos sí lo usaban de manera cotidiana, o sea, ellos decían, por ejemplo, Pericles es virtuoso, ¿no? Platón es virtuoso, Aristóteles es virtuoso, ¿no? Usaban el término virtud como algo cotidiano. Nosotros ya no, nosotros usamos el término bueno, generoso, ¿no? Otro tipo de términos. Ahora, el término virtud en griego se escribe arete, así como está acá, ¿ya? Sin embargo, bueno, esto es en griego, pero el término virtud también tiene una raíz, ¿no? Que es latina, que es vir, que hace referencia al varón, ¿ya? Al varón o a lo viril, de ahí viene virilidad también. En realidad el término virtud, que es un término griego inicialmente, bueno, el término virtud es un término derivado del latín, ¿no? Pero el término original es arete. El término virtud tiene su raíz en vir, ¿sí? Vir,
que significa, te decía, varón, porque inicialmente la virtud se veía como una cuestión varonil, como una cuestión de varones, ¿sí? Recuerda que los griegos no tenían la idea de que las mujeres fueran virtuosas. Para los griegos, la mayoría de ellos, como Aristóteles, por ejemplo, las mujeres no participaban en política, no debían participar en política porque no desarrollaban virtudes ciudadanas como los hombres. La virtud se asociaba con cuestiones más masculinas, ¿no? Por ejemplo, la valentía. O sea, ¿quiénes iban a la guerra? Los hombres. Las mujeres no iban a la guerra. Donde se mostraba su virilidad, su virtud en la guerra, porque el hombre manifestaba su valentía en la guerra. La virtud en Grecia tenía que ver con una serie de cualidades ligadas a cuestiones sociales como la guerra o la política también, ¿no? Por ejemplo, se decía que Pericles era virtuoso. ¿Y por qué se le consideraba virtuoso? Porque era prudente, porque sabía convencer, sabía expresarse, era inteligente, tenía una serie de virtudes, de cualidades. Sócrates también era considerado virtuoso por muchos porque Sócrates era muy valiente en las batallas, ¿no? Hay varias anécdotas acerca de Sócrates cuando combatía en las batallas, como todos los griegos mayores de edad, ¿no? Hasta los 60 años tenían que combatir. Él era valiente, no rehuía el peligro, es más, ayudó a mucha gente a salvarse de morir en las guerras, ¿no? Y por eso se le consideraba virtuoso. Además, también, por ejemplo, se sabe que Sócrates era de beber mucho sin embriagarse, ¿no? O sea, tenía mucho autocontrol. Eso también para muchos era un signo de virtud. Entonces, la virtud se asociaba con una serie de características o elementos que se suponía que tenía que tener el virtuoso. También se asociaba con cierto éxito político, por ejemplo. Por eso es que te acuerdas que los sofistas decían que te podían hacer virtuoso, ¿no? Pero para ellos la virtud consistía en que fueras un hombre destacado, un hombre que todos admiraran, básicamente por tu éxito político. ¿Y cómo tenías éxito político? A través de los discursos, ¿no? O sea, a través de el hablar, al discutir, al debatir, ganar las discusiones. Ganar era el objetivo, a diferencia de Sócrates, que consideraba que lo que se debía buscar era la verdad a través del diálogo, ¿te acuerdas? Entonces, ¿por qué te comento todo esto? Porque la virtud es el tema central del que van a discutir Sócrates y los sofistas, ¿no? ¿Te acuerdas que te había hablado de eso? Y es el tema del que más discute Sócrates. Ahora, obviamente hay otros términos, otros conceptos importantes, como por ejemplo la justicia. Sócrates también habla de la justicia, también habla del bien, ¿no? Pero mira, para entender a Sócrates, algo que es fundamental es esto. Para Sócrates, el conocimiento y la virtud coinciden. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente puedes ser virtuoso si sabes qué es la virtud. Solamente puedes ser bueno si sabes qué es el bien. ¿A eso cómo se le llama? Se le llama intelectualismo ético. Ahora, quiero que tengas cuidado con algo, no te vayas a confundir. No le des una interpretación básica, porque intelectualismo ético es como que solo el intelectual puede ser ético, ¿no? Lo puedes interpretar así, o solo el que sabe de ética puede ser bueno y no es así, o puede ser virtuoso y no es así. Sócrates no dice que el que sabe más cosas o el que ha leído más libros de ética o el que ha llevado más talleres de ética o qué sé yo, es el que puede ser más ético o más bueno o mejor. En realidad, Sócrates, cuando habla de el conocimiento, no habla de un conocimiento frío, digamos, racional, mental, cerebral. O sea, no es que me leo un libro de ética, ya me sé todos los conceptos de ética y ya soy ético, ya soy virtuoso, ya soy bueno. No. Él se refiere a un conocimiento profundo, una reflexión. Acuérdate de la famosa frase, conócete a ti mismo. ¿Te acuerdas del cultivo del alma? La virtud está relacionada con el cultivo del alma. Tú solo puedes ser virtuoso si cultivas tu alma. ¿Y cómo cultivo mi alma? Conociéndote a ti mismo, reflexionando sobre lo que haces, por qué lo haces, si puede ser mejor, pero no solamente para cambiar tú, ¿no? Sino, o sea, no solamente en el sentido de evaluarte, ¿no? De manera superficial, sino de manera más profunda también. O sea, cuando te preguntas si lo que hiciste estuvo bien,
porque te das cuenta de que quizás no estuvo muy bien las decisiones que tomaste, las cosas que hiciste, en ese momento tú también te podrías preguntar, ¿no? Entonces, si eso estuvo mal, entonces, ¿qué es lo que estaría bien? ¿A qué le llamo ser justo? ¿A qué le llamo ser bueno? ¿Qué es el bien? Es una reflexión más profunda. Entonces, cuando Sócrates habla del intelectualismo ético, no se refiere a un conocimiento memorístico o un conocimiento de manual o un conocimiento que otro me va a transferir. Precisamente ahí está el detalle. ¿Te acuerdas que te había dicho que él critica a los sofistas porque los sofistas decían que te podían hacer virtuoso, o sea, te podían enseñar a ser virtuoso? Pero Sócrates va a decir, pero nadie te puede enseñar a ser virtuoso porque no te pueden dar la virtud a cambio de un pago. Lo que te pueden hacer es reflexionar, hacer reflexionar acerca de tu conducta y a partir de ahí volverte una persona más reflexiva, más consciente de ti mismo, ¿no? Hacer que tengas un autoconocimiento a través del diálogo, de la discusión. Eso sí, eso es la mayéutica, ¿te acuerdas? Entonces, para Sócrates, alcanzar ese conocimiento del bien de la virtud tampoco es que sea fácil, ¿ah? No es que tú te vas a poner a reflexionar o a conversar con alguien y ya te vas a volver ético. Es una cuestión permanente. El cultivo del alma es una cuestión de toda la vida, así lo dice Sócrates, de toda la vida, de autoconocer. Uno nunca termina de conocerse a sí mismo, aunque no lo creas. Para Sócrates es algo constante, es algo permanente, ¿ya? Ahora, este conocimiento, conocimiento del bien, conocimiento de la virtud, es el conocimiento de la esencia, porque recuerda que Sócrates no le importa lo particular, o sea, Sócrates no aceptaría, por ejemplo, que tú le digas, mira, para mí, Sócrates, esto es la virtud. Si tú tienes otro punto de vista, lo respeto, ¿sí? Tienes tu punto de vista. No. Quienes opinaban así eran los sofistas. Para los sofistas todo es relativo, pero recuerda que para Sócrates hay una verdad. Y si hay una verdad, hay una virtud. O sea, una virtud en el sentido de una manera correcta de ver la virtud, una manera correcta de ver la justicia, un concepto de justicia, un concepto de bien. El bien no es relativo. O sea, no es que para mí esto está bien y para ti no. Bueno, es una cuestión relativa cultural de la época. No. Para Sócrates, lo bueno no depende del contexto, no depende de la época, no depende del punto de vista de la persona. El bien es el bien. Ahora, tampoco es que sea tan fácil alcanzar ese conocimiento, pero sí debemos esforzarnos por alcanzarlo. Entonces, para Sócrates, cuando él habla de conocimiento, se está refiriendo al conocimiento profundo, al conocimiento de la esencia del bien, el conocimiento de la esencia de la justicia, el conocimiento de la esencia de la virtud. A eso se refiere Sócrates. Y eso es importante, ¿por qué? Porque muchos lo interpretan de manera muy superficial, ¿no? Por ejemplo, alguien podría decir, profesora, pero conocer el bien es fácil, ¿no? Porque todos sabemos que está bien y que está mal. Por ejemplo, yo sé que robar está mal. A mí me han enseñado desde chiquito que robar está mal. Entonces yo sé que es el mal y yo sé que es el bien. Pero no basta con saber que robar está mal para no robar, porque los ladrones saben que está mal lo que están haciendo, pero lo hacen. Ya, esa es una interpretación equivocada de eso. Está mal ese ejemplo. ¿Por qué? Porque Sócrates te diría, ya, ¿saben, realmente saben que está mal robar? El hecho de que a ti te hayan repetido 1000 veces desde pequeño que robar está mal, no significa que ya tú sabes que está mal. Ese es saber entre comillas. ¿Sabes por qué? Precisamente porque no has reflexionado acerca de la naturaleza del mal. O sea, no sabes por qué está mal robar. A todos nos enseñan así. A mí me han enseñado así. A la mayoría de personas les enseñan desde pequeños. Esto está mal. Pero no nos explican el por qué. ¿Te acuerdas lo que te decía? ¿Qué es la ética? La fundamentación racional de la moral. La semana pasada, ¿te acuerdas? La ética lo que trata de dar es una fundamentación racional. En otras palabras, una explicación de por qué un acto es malo o es bueno. ¿Por qué robar está mal? ¿Por qué matar está mal? Eso es lo que indaga la filosofía. ¿Por qué? Dame razones. Pero a la mayoría no nos dan razones. Por lo tanto, crecemos y sabemos que robar está mal, sabemos que matar está mal, sabemos que mentir está mal.
Y por eso es que muchas veces no cumplimos con las normas morales, porque no sabemos por qué está mal, ¿no? Entonces Sócrates dice eso, ¿no? La mayoría no sabe qué es el bien. Sabe qué debe hacer y qué no debe hacer por decirlo así, por costumbre o condicionamiento, pero no sabe por qué lo hace. La gente actúa en función de ciertas cosas que han aprendido, pero no sabe por qué lo hace. Y ahí está el problema, porque si tú no conoces profundamente el por qué, o sea, qué es realmente el bien, qué es realmente el mal, qué es realmente la justicia, en algún momento te vas a equivocar y te vas a desviar. Claro, en tu día a día no serás un ladrón, no serás un asesino, no serás un mentiroso en tu día a día. Pero en algún momento ese desconocimiento del bien te puede traicionar. Es decir, puedes caer en el error. Porque para Sócrates el mal es un error. El que actúa mal no actúa mal porque quiera actuar mal. Porque para Sócrates nadie quiere actuar mal por voluntad, sino que la gente busca el bien, pero a veces confunde el bien con el mal. Por ejemplo, miento. Yo sé que estoy mintiendo y que estoy haciendo algo malo, ya. Pero miento porque no quiero que me castiguen. Quiero evitar un castigo, ya. Estoy buscando el bien, mi bien. No quiero que me castiguen. Obviamente castigo es algo malo. Y por eso miento, para evitar ese mal que es el castigo. ¿Correcto? Entonces tú no estás buscando el mal, estás buscando el bien, tu bien. Hasta ahí no hay problema. Ahora, el problema es que Sócrates se diría, ya, para evitar el mal del castigo, estás mintiendo. Pero pregunta, ¿cuál será un mayor mal? ¿El castigo que te pueden dar o el daño que le estás haciendo a tu alma al mentir? Porque si tú mientes, lo más probable es que la próxima vez que estés en una situación similar, vuelvas a mentir. Y otra vez vuelvas a mentir. ¿No le haces un daño a tu alma al mentir? Para Sócrates sí. Entonces, además recuerda el dualismo antropológico de Sócrates, cuerpo-alma. ¿Cuál es más importante de los dos? ¿Cuál? Acuérdate. ¿Cuál es más importante, el cuerpo o el alma? Para Sócrates. ¿Qué es lo que debemos cuidar como oro? Nuestra alma, pues. Ahora, si tú por cuidar tu cuerpo, supongamos, ¿no? Para evitar un castigo, supongamos que tu mamá te va a pegar porque le mentiste, hiciste algo y le quieres ocultar eso para que no te pegue. Supongamos, no es un decir. Estás cambiando un mal por otro mal, porque le estás haciendo un mal a tu alma, ¿no? Para evitar el otro mal. Al final no estás tomando una mala decisión. Sócrates diría así, pues. Estás cometiendo un mal peor que el que recibirías si es que no mintieras. Entonces, ese es el problema. Para Sócrates, el problema no es que hagamos el mal, el problema es que por desconocimiento hacemos el mal. Por eso dice, quien conoce el bien actuará con rectitud, mientras que el que ignora el bien actuará mal. O sea, para hacer el bien siempre tienes que saber qué es el bien. Si no sabes qué es el bien, quizás en tu día a día te comportas como una persona buena, pero en algún momento vas a trastabillar. Por eso que Sócrates comparaba, ¿sabes qué? Comparaba esto o hacía una especie de paralelo, ¿no? Eh, Hacía una especie de paralelo con respecto a ser una figura que él usaba, ¿no? Él decía, es como un ciego. Puede ser que el ciego camine por el rumbo correcto, ¿no? Un poco por suerte, no se cae, no se tropieza, ya. Pero por eso vamos a decir que el ciego ve bien, obviamente no. Ahora, ¿qué pasa si ya en su día a día transita normal? Pero llega un momento en que le ponen ahí una reja por la calle por la que siempre pasaba, pero él no sabe que hay una reja porque está ciego. Entonces, cuando pase por ahí, se va a chocar, va a fallar. Lo mismo pasa con el ignorante. Puede ser que en su día a día haga el bien, pero no porque sabe que es el bien, sino por una cuestión de mera costumbre.
pero puede llegar o puede ocurrir algún hecho, algún evento que lo haga equivocarse, porque desconoce el bien, puede hacer algo malo, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo sencillo para que se entienda mejor, ¿ya? Eh, Norca me pregunta, Miss, ¿es como decir actuar para el bien más no por el bien? Sí, hasta cierto punto. Miren, les voy a poner un ejemplo mejor para que se entienda, ¿ya? A ver, hace varios años, ¿ah? Antes de la pandemia, hubo un robo en Chorrillos, de un banco. Unos ladrones entraron al banco, se llevaron todo el dinero que pudieron, pero como era de día, era la 1 de la tarde, la policía estaba por ahí, los comenzó a perseguir y llegaron a impactar la moto, estaban huyendo en motos, impactaron la moto y las mochilas que estaban con el dinero salieron con el impacto disparadas. Y todo el dinero que estaba dentro salió también volando. Como era hora de almuerzo, la gente estaba transitando por ahí. Ahora, ¿tú qué crees que hizo la gente cuando vio el dinero volando por todas partes? ¿Qué crees que hayan hecho? ¿Tú qué hubieras hecho si hubieras estado caminando por la calle y de pronto hubieras visto que caía dinero? ¿Lo hubieras dejado ahí, hubieras seguido caminando a tu casa o hubieras agarrado el dinero? ¿Qué hubieras hecho? Recogieron, me llevaba todo, me llevó todo, me lo llevó. Ya, mira, lo dejo, dice Fabiola. Depende, me lo llevo, lo hubiera dejado. Ya. Claro, en ese momento, en el momento que cayó todo el dinero, los policías estaban más pendientes de los ladrones, o sea, ellos no estaban viendo a la gente que estaba recogiendo, ellos estaban pendientes de los ladrones. Imagínate que no te dabas cuenta que todo el mundo estaba aprovechando y que no iba a pasar nada. La mayoría pues recoge, no digo que todos, pero la mayoría recogería. Ahora, te pregunto, ¿cómo se le llama a eso? ¿Cómo se le llama tomar algo que no es tuyo y llevártelo? Y más aún sabiendo que ha habido un robo, robar. Te pregunto, ¿en tu día a día tú robas? ¿Tú tomas algo que no es tuyo? En tu día a día no lo haces, ¿sí o no? Pero en esa situación específica, ya no, dice, ya no. ¿Cómo que ya no? ¿Quién dijo ya no? Jeremy dice ya no. O sea, antes sí, Jeremy. A ver, entonces, mira, toda la gente que estaba ahí, que era gente común y corriente, comenzaron a llevarse el dinero, ¿no? Ladrón que roba, ladrón, dice, tiene 1000 años de perdón. Pero mira, gente que normalmente pues no tomaría algo que no es suyo, comenzó a tomarlo. Ya. ¿Ellos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal? Sí, sí, sabían. Sócrates te diría, sí, pues sabían. Ahora, ¿somos buenos porque sabemos qué es el bien o somos buenos porque no tenemos oportunidad de hacer el mal? Y cuando la ocasión, la oportunidad se presenta, quizás comenzamos a actuar de otra forma, ¿o no? ¿Mm? Quizás cuando no tienes la oportunidad, la ocasión, te portas bien, pero si comenzaras a tener la oportunidad, la ocasión de hacer el mal, ¿no comenzarías a hacer el mal? ¿Te conoces a ti mismo? ¿Sabes cuáles son tus límites? ¿Sabes qué harías y qué no harías? ¿Qué pasa? Imagínate si estás en un taxi y descubres que hay una billetera con 1000 soles. ¿Le dices al taxista o te lo llevas? ¿Mm? Samira dice, Miss, buenas tardes. Entonces nosotros hacemos el bien por costumbre, pero en realidad no sabemos el bien. Justamente a eso quería llegar. Buena pregunta, Samira. No sé si se acuerdan la semana pasada que vimos la diferencia entre ética y moral. ¿Se acuerdan? ¿Qué es la ética y qué es la moral? La moral está guiada por la costumbre, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? En cambio, la ética es precisamente filosófica. ¿Por qué? Porque lo que busca la filosofía es reflexionar sobre la moral. Es decir, reflexionar sobre las costumbres, las acciones, las cosas que hacemos muchas veces sin pensar. O sea, muchas veces nosotros ya actuamos bien, pero ¿por qué? Porque estamos acostumbrados, porque desde chiquitos nos dijeron, haz así, haz esto, haz lo otro. Pero llega un momento, una situación que quizás no esperabas, irregular, distinta,
donde quizás te das cuenta de que el beneficio, entre comillas, es mucho y el peligro de que te descubran es poco. Y ahí comienzas a dudar. Ah, entonces ahí deberías preguntarte, entonces, ¿por qué todo este tiempo he hecho el bien? Porque sé, conozco qué es el bien, realmente sé qué es el bien, o solamente lo he hecho por costumbre. ¿Se entiende? ¿Se entiende la reflexión? Es como el anillo de Higes. Les comenté, les hablé del anillo de Higes, de Platón, de lo que habla Platón en la República, ¿sí? Lo del anillo, ¿no? O sea, si te pudieras volver invisible, ¿aprovecharías ese poder o no? ¿Mm? La mayoría yo creo que comenzaría a hacer cosas que antes no hubiera hecho, que ni siquiera se les hubiera ocurrido, ¿no? Pero ahí está el tema de la impunidad, pues. ¿Qué pasa si puedes ser impune al castigo? ¿Qué pasa si sabes que no te pueden castigar porque no te ven? ¿Lo harías o no? Es como un poco como los hackers también, ¿no? No sé si ustedes conocen o han escuchado de los hackers, ¿no? Que como es un poco difícil rastrearlos o que se descubre su identidad, hacen pues cosas, ¿no? Para ir en contra del sistema, o hacen cosas como ilegales, digamos, ilícitas, aprovechando ese anonimato. Cuando tú tienes anonimato, quizás comienzas a hacer cosas que no hubieras hecho antes, o cuando comienzas a tener un poder que no tenías antes, ¿no? Por eso les puse el caso del anillo de Giges. ¿Qué pasaría si de pronto tienes mucho poder? ¿Seguirías siendo quien eres? ¿Te conoces realmente? ¿Conoces hasta dónde llegarías? ¿Mm? Te pongo otro caso para que reflexiones, para que te des cuenta también hacia dónde va Sócrates, ¿ah? Eh, y conócete a ti mismo. No sé si has escuchado del experimento de la cárcel de Stanford. ¿Has escuchado el experimento de la cárcel de Stanford? Ya, te invito a que busques después, si quieres apúntalo, el experimento de la cárcel de Stanford. Pero te lo voy a contar así rápidamente para que se entienda. Es un experimento que se hizo en la Universidad de Stanford, ¿ya? En la Universidad de Stanford, que es una de las universidades más conocidas de Estados Unidos. ¿Qué consistía en lo siguiente? Si no me equivoco, era de la Facultad de Psicología y consistía en lo siguiente. Separar un grupo de alumnos, eran dos grupos ya. Un grupo que iba a ser de presos y un grupo que iba a ser, les iban a dar el rol de policías, guardias, ¿ya? De esta cárcel. Como la universidad es inmensa, tenían ahí un espacio como una facultad o un campus donde podían simular que era una prisión. Entonces, algunos se ofrecieron voluntariamente para ser los prisioneros y los otros para ser los guardianes. Los pusieron ahí, pero el experimento no duró un día o 2 días, ni 3 días, creo que duró más de una semana. La cuestión es que los pusieron ahí y les dijeron, ustedes actúen como si fueran presos, ustedes actúen como si fueran guardias. No va a haber alguien que esté acá vigilando, tomando nota, no. Ustedes actúen, ¿no? Y la función del guardia es la del guardia, o sea, tienen estos horarios, por ejemplo, los que hacen de presos salen de 2 a 3 y a las 3 tienen que regresar a su celda y así, ¿no? Y para que fuera más real les dieron pues palos, ¿no? Como de policía, las varas, ¿no? Y cosas así. Bueno, la cuestión es que recrearon todo el ambiente de la cárcel. A ver, te pregunto, los que hacían de guardias, imagínate que a ti te dieran ese poder. Te dijeron, no, tú actúa como si fueras un guardia. Quizás el primer día estaría tranquilo, ¿no? El segundo día también. Pero ¿tú crees que durante todos esos días todo fue igual? ¿O comenzaron por ahí a surgir algunos problemas? ¿Qué crees que pasó? Por ejemplo, te pongo un caso, ¿no? Ya, a las 3 tienen que regresar a su celda. Ponte que uno de los que hacía de preso haya estado caminando, porque recreaban todo. Imagínate que estuvieran caminando pues por el patio, ¿no? Y dijera pues a las 3 ya tienen que pasar todos. Y uno dijera, no, pero un ratito más, ¿no? Para caminar, porque en la celda estoy ahí aislado. No, tienes que regresar. Ya son las 3:02. Tienes que regresar. Pero un ratito más, no, tienes que regresar. Ya, ¿regresas o te regreso? Y comenzaron a haber abusos, comenzaron a haber problemas. Ojo, eran estudiantes, ¿ah? No era gente ni siquiera común y corriente que sacaron de la calle, eran estudiantes.
tú dices, eran personas que tú quizás los veías inicialmente y no te hubieras imaginado que podían actuar así, pero comenzó a surgir algo raro, ¿no? O sea, comenzó a surgir otra personalidad de ahí, ¿no? Por decirlo así, por exagerar, ¿no? Se metieron mucho en su papel. ¿Se metieron en su papel o más bien salió a flote algo que tenían ahí internamente? Porque una persona si es buena, por decirlo así, realmente buena, no haría algo así, ¿no? Pero ellos dijeron, no, pero a mí me han dicho que yo tengo que cumplir con esto, entonces lo cumplo, como sea, ¿no? Y de ahí surge, claro, algunos dirían salió su verdadera personalidad, pues. Por eso te preguntaba, ¿no? Si te dieran un poder que no tienes, ¿estás seguro que no cambiarías? ¿Estás seguro que no, que seguirías siendo el mismo o la misma? Claro, y mucho sabes que, como dice Fernanda también, ¿no? Desarrollas otras conductas por error. Eh, Algo parecido pasó pues en la época del nazismo, ¿no? Porque algunos se metieron en su papel. O sea, si les das tanto poder a alguien, ¿no crees que comienza ya a salir a flote otro tipo de aspectos de la persona que quizás cuando no tiene poder no ves? ¿Mm? Entonces, ese es el problema, ¿no? Ese cambio que hacemos es conocer el bien o el mal. Ah, pero, o sea, mira, Sócrates te diría, si no te conoces bien, va a pasar eso. Por eso es importante autoconocerte. Conócete a ti mismo. ¿Sabes hasta dónde llegarías? ¿Sabes cuáles son tus límites? ¿Sabes cuáles son tus defectos? ¿Estás seguro de que si te dieran el poder de un país, no te aprovecharías de ese poder? ¿No beneficiarías a tus familiares? ¿No beneficiarías a tus amigos? ¿No te beneficiarías del dinero que está ahí, de los regalos que te pueden dar? ¿Hasta qué punto nos conocemos? ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? ¿No? Fabiola dice, pero uno actúa en base a la situación en la que se encuentra. Claro, o sea, es cierto que las situaciones son diferentes, pero hay ciertos principios que se supone que deben regir nuestra vida, ¿o no? Hay ciertos principios que se supone que nosotros debemos cumplir siempre. Por ejemplo, supongamos que para mí ese principio sea no robar. Por más dinero que esté a mi alrededor, no lo tengo que tomar. Por más poder que yo tenga, no lo tengo que tomar. Por más que me ofrezca, si sé que eso va a perjudicar al país, no lo tengo que tomar. Porque si al final yo digo, bueno, depende de la situación, depende del caso, depende, esos ya no son principios. Ahí estás relativizando la ética. Y si relativizas la ética, como vimos la semana pasada, ya no es ética. Eso es moral, porque la moral sí es relativa a la época, al contexto, a la cultura. ¿Te acuerdas? Cada cultura tiene su moral. Las religiones también tienen su propia moral, ¿no? Samira dice, Miss, pero esos principios están condicionados por el Estado. No, no, porque las leyes de los estados también varían. Los principios éticos están por encima de los principios, porque son principios, si quieres llamarlos también morales, ¿no? Están por encima de los principios legales. Justamente eso vamos a ver con Kant. No sé si ustedes recuerdan a Kant cuando Kant dice, yo debo hacer mi deber, yo debo hacer lo que mi deber ordena. Ese deber del que habla Kant no es un deber externo, o sea, no es el deber del Estado o el deber que me han enseñado mis padres, es un deber interno, es lo que me dicta mi razón, porque todos nosotros somos seres racionales, ¿sí o no? Y ahí tiene un aire a Sócrates Kant, porque Sócrates dice eso, tú eres un ser racional, actúa como un ser racional. ¿Te acuerdas que hablamos la semana pasada y te decía, perdón, cuando hablamos de Sócrates y te decía, el cultivo del alma tiene que ver con el cultivar tu esencia como ser humano.
¿Qué es lo que nos hace distinguirnos a los seres humanos de los animales? Eso decía Sócrates, la razón. Pero la razón no para aprender matemáticas, biología, o sea, también puedes conocer esas cosas, ¿no? Pero no es lo central para él. Lo que nos diferencia radicalmente de los animales es nuestra capacidad racional, sí, pero sobre todo para reflexionar acerca de nuestras acciones. El animal no reflexiona sobre sus acciones. El animal no se cuestiona sus actos. El animal no se pregunta, ¿por qué hice esto? ¿Fue justo lo que hice o fue injusto? El hombre sí, el ser humano sí se cuestiona. Por eso el hombre se pregunta por la injusticia. O hablamos de estos temas, sino cuando decimos, eh, ¿por qué en el país hay tanta injusticia? Nos indigna. ¿Hablamos de eso o no hablamos de eso? Claro. Hablamos de la libertad, de la justicia, del bien, del mal. Esos conceptos son conceptos que solo los seres humanos manejamos. Entonces, para Sócrates, la reflexión tiene que ver con eso, con una reflexión ética, que trasciende lo moral, porque en la moral no hay reflexión. En la moral haces lo que te han enseñado. ¿Se entiende? La moral es la manera acrítica en que actuamos simplemente siguiendo una serie de patrones, costumbres que nos han inculcado desde pequeños. Entonces, lo que busca Sócrates es que tú indagues en tu propia alma, te cuestiones a ti mismo, te conozcas a ti mismo. Eso es el autoconocimiento. Samira dice, entonces al cuestionarnos sabremos lo que... Exacto, muy bien, Samira, eso es lo que busca Sócrates. Cuando tú te cuestionas, cuando tú te preguntas, ¿esto que hice estuvo bien o estuvo mal? ¿Por qué creo que esto que he visto que hizo tal persona está mal? ¿Qué es lo que hace que tal acción sea buena, sea justa o injusta? Cuando nos cuestionamos, ¿sí? Cuando analizamos estos temas, logramos entender qué es el bien, conocer el bien. Y por eso para Sócrates, conocer el bien es conocer el bien profundamente, no es conocer a, yo sé que robar está mal, no robo, no. ¿Por qué está mal? Cuestiónate, pregúntate, analízalo. Usa tu razón, que está mal robar. No te está diciendo que está bien, lo que te está diciendo es por qué. Dame razones, dame una explicación. A la mayoría no nos dan explicaciones desde pequeños cuando nuestros padres nos dicen esto está mal. Nos dicen esto está mal, punto. Pero no, generalmente no reflexionan con nosotros. ¿Te das cuenta? Por eso la ética es importante, porque la ética busca ir más allá. Sócrates busca ir más allá de la moral, ¿sí? Reflexiona acerca de la moral. Ahora, mira, dice, quien conoce el bien actuará con rectitud, mientras que el que ignora el bien actuará mal. Claro, hay una famosa frase de Sócrates, no sé si la has escuchado alguna vez, que dice, el sabio es necesariamente virtuoso, mientras que el ignorante es necesariamente vicioso. Ahora, cuidado, sabio. El sabio es necesariamente virtuoso. Cuando Sócrates dice sabio, no se refiere al sabio que sabe muchas cosas, o sea, sabe de matemática, de geografía, de economía, de filosofía, de literatura. No, no es así. Ya que tiene reconocimientos, tiene 5 títulos, 6 posgrados. No, eso no es sabio. Y cuando habla de ignorante, tampoco habla del ignorante que no sabe leer, escribir, el que no ha terminado el colegio. No, no, para Sócrates ese no es ignorante. La ignorancia de la que él habla es una ignorancia moral o ética, si lo prefieres así. La sabiduría de la que él habla es la sabiduría del que conoce el bien. Te lo pongo así. Si tú conoces el bien, no me importa si no estudiaste en la universidad. ¿Sabes lo que es el bien? Sí. Ok, eres sabio. Ojo, no es que ya tú me digas yo sé qué es el bien y ya eres sabio, no, sino obviamente me refiero a que has logrado un conocimiento profundo de lo que es el bien. Ese que ha logrado un conocimiento profundo, el que ha conocido la esencia del bien, ese sabe. No importa si sabes leer, escribir, si sabes, no importa.
Y al revés también. Tú puedes no haber terminado el colegio, no importa, pero ¿sabes qué es el bien? ¿Has reflexionado, has indagado, has profundizado, has buscado explicación? Sí, ya. Entonces eres sabio. La sabiduría de la que habla Sócrates no es una sabiduría de conocimientos de muchas cosas, de acumulación no. La sabiduría de la que habla él es una sabiduría ética, una sabiduría del bien. El que sabe qué es el bien es sabio. El que no sabe qué es el bien es ignorante. ¿Sí? Renata dice, Miss, ¿y la explicación sobre por qué está mal serían las consecuencias que pasaría si hicieras eso o a qué tipo de explicación? La explicación sobre por qué está mal. Ah, ¿por qué está mal? Tiene que ver, como les decía, con el tema del alma. ¿Se acuerdan? Para Sócrates, ¿qué es más importante, el cuerpo o el alma? Tiene que ver con el dualismo ético, ¿no? ¿Qué es más importante para Sócrates, el cuerpo o el alma? El alma. Lo más importante es el alma. Lo que tú más tienes que cuidar, lo que más te debe preocupar es tu alma. Entonces, ejemplo. Profesora, yo sé que está mal mentir, pero miento. Entonces el intelectualismo ético de Sócrates no tiene sentido, porque yo sé que mentir está mal. Pero Sócrates te diría, a ver, tú sabes que está mal, sabes, pero no sabes por qué. Ya, entonces no sabes. Entonces, por ejemplo, mira, tú le mientes a tu mamá porque quieres huir del castigo. Ok, huyes del castigo, pero estás haciéndole daño a tu alma al mentir, ¿o no? Ya, entonces, ¿realmente estás haciéndote un bien? ¿Estás haciendo un bien o estás cambiando un mal por otro mal? Pregunta, ¿qué mal es peor? ¿El mal que le haces a tu alma al mentir o el mal que recibirías si tu mamá se entera que mentiste? ¿Qué mal será peor? El mal del alma. Por lo tanto, ¿por qué estás mintiendo? Por ignorancia del bien, porque confundes el bien con el mal, ¿se entiende? Porque por escapar de un supuesto mal, estás eligiendo un mal peor, ¿se entiende? Entonces, ¿por qué estás actuando mal? Por ignorancia. ¿Se entendió el ejemplo? Estás actuando así por ignorancia, porque desconoces realmente la naturaleza del bien. No te estás dando cuenta de que el mal que estás ocasionando te es peor. ¿Te das cuenta? Samira dice, el bien consiste firmemente en cuestionarnos y conocer a nosotros mismos. Algo así. El bien consiste en conocer, o sea, conoces el bien o sabes qué es el bien cuando entiendes la esencia del bien. O sea, no el bien para mí, el bien para Carlos, el bien para Diana, el bien para Estela. El bien es único. ¿Te acuerdas que vimos la semana pasada? Una cosa son los sofistas, que tienen una visión relativista, y otra cosa es la visión de Sócrates, que es una cuestión ética, que considera los principios. Entonces, para Sócrates, una cosa es el bien. El bien es uno, no son cinco bienes, no. El bien es uno. La justicia es una. Por eso hay una esencia de la justicia, una esencia del bien, una esencia de la virtud, etcétera. Entonces, yo conozco el bien cuando conozco la esencia. Ahora, ¿cómo llego a la esencia? Obviamente no quedándome en lo superficial, porque si me quedo en lo superficial y actúo mecánicamente como un animalito al que condiciona, no voy a conocer la naturaleza del bien. Tengo que profundizar. Ahora, ¿cómo logro profundizar y alcanzar ese conocimiento esencial del bien, profesora? Ya, eso es diferente. El medio para alcanzar esa profundidad es a través del cuestionamiento. Cuestionarnos a nosotros mismos, sí, o sea, reflexionar sobre nuestras acciones, reflexionar en general, ¿no? Ser reflexivos, pero también a través del diálogo. ¿Por qué te acuerdas por qué es importante la mayéutica, el diálogo? Es importante porque para Sócrates, y él lo dice, para él, los otros se dan cuenta de nuestros errores, más que nosotros. Y eso tú lo puedes verificar fácilmente, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Que a veces hay gente que, sin conocer mucho de un tema, lanza una opinión, pero siempre hay alguien que se da cuenta del error y le hace notar su error. Ahora, el problema en esos casos es el siguiente. Una de dos, la mayoría, ¿no? De los casos se molesta
y se encierran en su error, a pesar de que están equivocados, ya se dieron cuenta que se equivocaron, igual se cierran en su error, o los menos, o sea, la minoría, que se dan cuenta del error y rectifican, y dejan, abandonan su falsa idea y aprenden algo nuevo, o se acercan a la verdad. Estoy poniendo un ejemplo bien simple, ¿no? Pero es lo mismo. La mayoría de personas acepta su error o se abraza su error y no quiere soltar su idea. La mayoría no acepta su ignorancia. Por eso recuerda para Sócrates, el primer paso para acercarte a la verdad es aceptar tu ignorancia. ¿Te acuerdas por eso la famosa frase, solo sé que nada sé? Lo primero que debemos hacer es aceptar que no sabemos todo lo que creemos que sabemos. Pero muchos dicen, yo sé que esto está mal, yo sé que esto está bien, pero ¿realmente conoces por qué? O sea, ¿sabes cuál es la naturaleza del bien? ¿O sabes superficialmente? ¿Te das cuenta? Entonces, el medio para llegar a ese conocimiento, que es el conocimiento de las esencias, el medio es el diálogo, el autoconocimiento a través del diálogo. Y la reflexión también, ojo, la reflexión también es importante, pero es mejor el diálogo porque otro es más probable que note tus errores o que te permita profundizar más en tu reflexión. Grisel dice, mis dudas. Entonces, para Sócrates, el mal es cuando daña. Sí, el mal, el mal fundamentalmente está relacionado con el daño del alma. O sea, por ejemplo, te pregunto, el corrupto, un político corrupto, desde el punto de vista de Sócrates, quizás tiene poder, tiene dinero, pero te pregunto, ¿realmente será una persona feliz? ¿Disfrutará realmente de todo eso? O sea, ¿podrá vivir tranquilo, dormir tranquilo, disfrutar plenamente de eso que tiene? ¿Qué diría Sócrates? Que su alma está dañada, ¿sí o no? Puede ser que en apariencia tú veas un político muy bien vestido, muy bien alimentado, quizás incluso, no sé, pues que sea atractivo o atractiva, qué sé yo. Pero si es un político corrupto, ¿realmente será una persona feliz? ¿Su alma cómo estará? O sea, interiormente, ¿cómo estará? ¿Sabes lo que te diría Sócrates? En vez de darte cólera, te debería dar pena. Para Sócrates, ¿ah? Porque lo único que muestra con sus acciones es ignorancia. Porque no se da cuenta que el mayor bien no es el bien del cuerpo, o sea, no es tener más plata, vestir más bonito, ¿no? Ir a los mejores restaurantes o qué sé yo. Eso es algo superficial, que todos ven. Y claro, tú ves a una persona así, te puede llamar la atención, pero realmente cómo es por dentro. Lo que pasa es que la mayoría no vemos lo que está dentro hasta que comenzamos a conversar con la persona, ¿o no? Cuando comienzas a conversar con una persona te das cuenta de qué cosas valora, ¿no? ¿Qué cosas le importan? Entonces, el problema es que la mayoría se guía por lo que ve, ¿sí o no? Externamente puede estar bien, externamente puede ser envidiable, envidiado o envidiada por muchas personas, pero te aseguro que si pudieras tener, eh, o sea, si supieras realmente cómo son sus vidas, no cambiarías tu vida por la vida de uno de ellos, te diría Sócrates, porque son personas por dentro desgraciadas, porque no pueden vivir tranquilos. Alguien que tiene poder, pero tiene ese poder por malas maniobras o tiene dinero por malas maniobras, no disfruta como pareciera todo eso que tiene. Si alguien es corrupto, tendrá miedo a cada instante de que lo descubran o de que alguien lo traicione. Porque, a ver, si tú eres corrupto, los que te rodean y te ayudan en tu corrupción también son corruptos, ¿sí o no? Entonces, tú puedes confiar en otra persona que es igual a ti, si sabes que también es un delincuente. Obviamente no. No puedes dormir tranquilo, no puedes vivir tranquilo. Tu alma está constantemente inquieta, sobresaltada.
Obviamente hay que entender cómo lo piensan ellos que son griegos. Actualmente diríamos, pues, desde un punto de vista psicológico es diferente, ¿no? Ya no hablaríamos del alma, pero digamos su psiquis, tu mente está alterada, pues. No puedes descansar, no puedes hacer nada tranquilo. Sabes que puede salir algo, te pueden traicionar, ¿sí o no? ¿Vale la pena vivir así? Sócrates te diría, no, pues, para eso prefiero vivir pobre, ¿no? A vivir angustiado, preocupado, pensando que me pueden meter preso o haciendo daño a otra gente. ¿Para qué? ¿Vale la pena? ¿No? Entonces, para Sócrates sí, el mayor mal es el mal que le haces a tu alma. Eso no significa que el cuerpo no importe nada, el cuerpo también importaba, pero el problema es cuando te importa mucho lo visible, lo corporal, como las apariencias, ¿no? Lo que los otros ven, pero no te preocupas por el cultivo de tu alma. Por eso es que el alma es el cultivo del alma. O sea, cultivar el cuerpo está bien. Los griegos valoran el cultivo del cuerpo. Platón dice que una de las disciplinas que se tiene que cultivar es la gimnasia para llegar a ser rey filósofo, ¿eh? Pero el problema es cuando solo te centras en eso y olvidas el cultivo de tu alma, que es el cultivo de la ética, ¿no? Dice Norca, ¿estaríamos relacionando la virtud con el miedo? Mis dudas, al considerar que Sócrates es virtuoso, ¿por qué también iba a las guerras? Ah, porque también iba a las guerras, estaríamos relacionando la virtud con el miedo. Claro, ojo, con el miedo, como vamos a ver con Aristóteles, ¿por qué? Porque el que es virtuoso controla el miedo, no deja que el miedo lo controle a él. Ajá, o sea, tienes autodominio. Una de las virtudes más importantes o una de las características que el virtuoso para los griegos tenía que tener era el autocontrol. Por eso es que Sócrates tenía autocontrol en la guerra porque controlaba su miedo y tenía autocontrol también con la bebida. ¿Te acuerdas que te comentaba? Porque él tomaba, pero no se embriagaba. O sea, no dejaba que el alcohol lo controlara, sino que él controlaba la situación. ¿Ya? Eso dice Sócrates o Aristóteles. Ah, Aristóteles también lo va a mencionar, pero ojo, los griegos en general tienen esa forma de pensar. O sea, eso no es algo solo de Aristóteles o solo de Sócrates, también de Platón, el tema del autocontrol, el autodominio. Es más, eso también lo tienen, por ejemplo, los filósofos helenísticos romanos, no sé si te acuerdas, de Diógenes el Cínico, de los estoicos, ellos también hablan del autodominio. ¿No? El autodominio, la autarquía, no sé si has visto, has escuchado, has leído, ¿sí? La autarquía, el autodominio, el no dejarte dominar por algo. Por ejemplo, Diógenes el cínico, ¿te acuerdas que vivía en un barril, que vivía sin nada? Él decía, ¿por qué yo prefiero vivir sin nada o vivir con muy poco? Porque cuando tú tienes mucho, la gente cree esto, ¿no? Muchos dicen, yo quiero tener esto y esto y esto, y si tuviera plata me compraría todo esto. No sé, pues, a las chicas, por ejemplo, a nosotras que nos gusta la ropa, qué sé yo. Si tuviera, pues, no sé, si ganara 10.000 soles al mes o 20.000 soles al mes, iría de compras, me compraría tal. Y tendría más. Y muchos creen que en eso consiste ser feliz, ¿no? En tener más. Pero supuestamente eres más libre porque puedes elegir más o tener más cosas, pero a la larga, ¿realmente serás más libre teniendo más cosas o serás más esclavo teniendo más cosas? Porque cuando tienes más cosas, también tienes que tener más cuidado con tus cosas, ¿o no? Te quieres ir de viaje y comienzas a preocuparte. Uy, no, tengo que poner una alarma, tengo que avisarle a mi mamá, tengo que guardar esto que es caro. ¿Y ahora dónde lo guardo? Lo tengo que esconder. ¿No? O cuando tienes un celular, pues imagínate el último modelo, ya no estás tranquilo caminando por la calle, ¿sí? Tú tienes que proteger al celular, ¿o no? O sea, ya no eres libre completamente, estás esclavizado por un objeto. Ahora, eso no es contradictorio, no es absurdo, porque se supone que las cosas deberían darte libertad, ¿no? No hacerte esclavo. Entonces, por eso Diógenes habla de la autonomía. Para Diógenes, tener menos es ser más autónomo que tener más. ¿No? Depender de menos personas es ser más autónomo. Por eso es que Diógenes no se casa, no tiene hijos ni nada, porque él dice, si yo me caso,
voy a ser más dependiente, porque ahora mi felicidad no va a depender solo de mí, va a depender de la felicidad de mi esposo y va a depender de la felicidad de mis hijos. Si algo les pasa a mis hijos, yo voy a sufrir. Si algo le pasa a mi esposa, yo voy a sufrir. En cambio ahora, solo sufro si yo sufro y punto. Y ahí queda todo. Tengo más control. ¿Te das cuenta? Tengo más autodominio. Entonces, el tema del autodominio, el autocontrol, es algo griego. Ojo, es algo general. Todos los griegos hablan del dominio, el control, el autocontrol, y por eso es que siempre hablan de las pasiones como si fueran amos, ¿no? Dice, Sócrates habla de eso, ¿no? Dice, generalmente las personas son esclavos de sus pasiones, ¿no? O sea, no pueden controlar sus pasiones. O sea, desean esto y si tienen el poder o el dinero, lo buscan como sea. Pero en ese caso tú no estás tomando el control de tu vida, las pasiones están tomando el control de tu vida. O sea, la esclavitud no es una cuestión solamente corporal en el sentido de, ah, ya, tiene que haber alguien que me obligue a hacer esto para yo ser esclavo. No, puede ser algo interno. O sea, cuando tus pasiones te dominan y tú no las puedes controlar, estás siendo un esclavo. Norca, ¿era un poco estoico? Norca, te respondo, al revés, los estoicos eran un poco socráticos, porque los estoicos son posteriores. En realidad los estoicos reciben influencia de Sócrates, pero que primero es Sócrates. Primero es Sócrates, los estoicos vienen después. Claro. Pero por eso mismo Sócrates es importante, porque es el inicio. Si te das cuenta, si tú lees a muchos filósofos, vas a encontrar cosas de Sócrates. Los estoicos reciben influencia de Sócrates, Platón recibe influencia de Sócrates, Kant recibe influencia de Sócrates también, ¿sí? Y así, ¿no? Hay muchos filósofos que recibieron influencia de Sócrates. Por eso yo siempre les digo, si a ustedes les interesa la filosofía en algún momento, estudiarla o algo, siempre comiencen por los griegos. Siempre. Hay muchos que cometen el error que les llama la atención lo que dice Nietzsche y comienzan a leer Nietzsche y no han leído a Platón. Ya es un error. Si quieres entender a Nietzsche, primero tienes que leer a Platón. Y si te interesa Platón por la ética, tienes que leer primero, o mejor dicho, no leer, pero, o sea, leer los diálogos para entender primero a Sócrates, ¿no? Por eso es que Platón es importante, porque Platón es el que refleja el pensamiento de Sócrates a través de sus diálogos. O sea, es importante para conocer a Sócrates y para conocerlo a él. Y después ya viene Aristóteles. Pero Aristóteles es después. Si quieres entender a Aristóteles, tienes que leer a Platón. Ahí está el inicio de todo. Pero sí, Sócrates sería una especie de precursor del estoicismo, porque mucho de lo que dicen los estoicos, mucho está en Sócrates. Mucho de lo que dicen los estoicos está ya en Sócrates, ¿no? Pues hay que leer primero a Platón porque Sócrates no escribió nada, ¿no? Bueno, entonces, a lo que iba era a lo siguiente. Cuando Sócrates habla de ignorar del ignorante, acá está, ¿no? El hombre solamente actúa mal por ignorancia, se refiere a la ignorancia del bien. Si tú ignoras lo que es el bien, vas a actuar mal. No necesariamente toda tu vida, pero en algún momento te vas a equivocar. Por eso te ponía el ejemplo de esto del robo. No es que tu día a día tú seas un ladrón, pero se te presenta la ocasión y lo haces. Ah, ya, entonces, ¿en qué quedamos? Te pregunto, para Sócrates, para ser bueno, ¿tienes que ser bueno siempre o pueden haber excepciones en las que seas malo o que hagas el mal? ¿Qué diría Sócrates? ¿Qué crees que diría Sócrates? Claro, tienes que ser bueno siempre, pues no vas a decir, no, pero en esta ocasión es una excepción. No. Para Sócrates, si eres bueno, haces el bien siempre, pero para ser bueno tienes que conocer el bien. Ahora, si no conoces el bien, entonces no eres bueno. Y precisamente porque no eres bueno, no conoces el bien, en algún momento te puedes confundir. Confundir entre comillas, o sea, puedes cometer el error. Puedes, por ejemplo, tomar dinero porque se te presentó la oportunidad. Puedes mentir porque se te presentó la oportunidad. ¿Te das cuenta? El que sabe que es el bien, hace el bien siempre, siempre. Por eso te decía, esta interpretación equivocada que algunos dicen, no, pero lo que dice Sócrates es muy elitista, supongamos, ¿no? Que tú creas que él se refiere pues a los intelectuales que son buenos y los ignorantes son malos, no. Porque la persona ignorante, o sea, una persona ignorante tú podrías decir, ah, bueno, pero en el día a día hace el bien. Sí, pero
también haría el bien si tuviera la posibilidad de hacer el mal? Quizás ella no. Ah, ya, entonces ahí no se trata de que sea ignorante porque no llegó a la universidad, no terminó el colegio, no tiene que ver con eso, ¿no? No tiene que ver con eso. A ver, por ahí me habían preguntado, o sea, mira, entonces el bien también se podría decir que es la tranquilidad del alma. En buena medida sí, es por eso esto de la ataraxia también, ¿verdad, Samira? Me has hecho acordar. La ataraxia de la que hablan también los estoicos, los epicúreos, ¿no? También viene de Sócrates, solamente que Sócrates no usa la palabra ataraxia, pero también se refiere a la tranquilidad del alma. O sea, el que es bueno tiene su alma tranquila, tiene su alma en paz. ¿Cuál es el mayor bien? Tener tu alma tranquila. Ese es el mayor bien, ¿no? Tu conciencia limpia. En eso consiste la felicidad. Tú eres feliz si nada te perturba, si nada te preocupa, si tienes tu conciencia tranquila. El malvado no puede tener su conciencia tranquila, ¿no? Kelvin, ¿y si robo para ayudar a otra persona? Mm, no recuerdo que él haya hablado de algo parecido. No recuerdo que él haya hablado de algo parecido con respecto al robo, pero él, a diferencia de Kant, Kant sí es más rígido. Vamos a ver en un rato Kant. Quizás justificaría eso en algún caso. O sea, si es realmente para ayudar a otra persona. Podría ser. No, no te aseguro, pero podría ser. ¿Por qué te digo que no es como Kant? Ya, mira, te voy a poner un ejemplo para que te des cuenta de la diferencia, a pesar de que hay una influencia también de Sócrates en Kant. A pesar de eso, hay una diferencia entre Sócrates y Kant. Y eso que los dos hablan de la razón y todo, ¿ya? Pero mira, la diferencia es que Kant es súper riguroso. O sea, es cumplir con el deber en cualquier circunstancia, no importa la situación. No puedes mentir en ninguna circunstancia, no puedes robar en ninguna circunstancia, ya, etcétera. Hay un diálogo de Platón, ahorita no recuerdo en cuál, pero sí me acuerdo clarito del ejemplo que pone Sócrates cuando están hablando acerca de la justicia. Están conversando acerca de la justicia y le pregunta, si no me equivoco es en la República, porque ahí hablan de ese tema. Uno de los que está hablando con él le dice, Sócrates, para mí la justicia consiste en darle a cada quien lo que le corresponde, ¿ya? La justicia consiste en darle a cada quien lo que le corresponde. Ya dice Sócrates. Entonces, por ejemplo, a ver, a ver si te he entendido. Te voy a poner un ejemplo y me vas a decir si es correcto. Por ejemplo, a mí me corresponde lo que es mío. O sea, por ejemplo, si yo te presto mi celular, lo que me corresponde es que me lo regreses, que es mío, ¿sí o no? Si tú no me lo regresas, ¿tú serías injusto o no? Sí, correcto. Si yo te presto 10 soles y no te lo devuelvo, perdón, si yo te presto 10 soles y no me los devuelves, tú serías injusto porque no me estás dando lo que me corresponde, lo que es mío, ¿no? Ya. Entonces, te pongo este ejemplo. Está en uno de los diálogos de Platón, ¿no? Imagínate que tu vecino, perdón, imagínate que tú un día estás en tu casa y te das cuenta de que se te ha perdido el cuchillo o que lo botaste a la basura por error, no sé, y necesitas un cuchillo y vas donde tu vecino y le pides, vecino, necesito que me preste su cuchillo. Es un ejemplo real, ¿ah? De los diálogos. Ya, tu vecino te presta, ¿ya? Cocinas todo y después te olvidas de devolver. Imagínate que ya pasaron 2 semanas y te habías olvidado de que tenías que devolverlo. Si tú no se lo devuelves, eres injusto porque te estás quedando con algo que no es tuyo, ¿correcto? De acuerdo a la definición. Ahora, ¿qué pasaría, imagínate, si de pronto te tocan la puerta? Pero escucha, tú has estado escuchando gritos, discusiones, una pelea, ¿ya? Te das cuenta que tu vecino se está peleando con su esposa. De pronto tu vecino te toca la puerta, abres, ¿no? Es tu vecino y te dice, vecino, necesito que me devuelva el cuchillo que le presté el otro día. Todavía no me lo devuelve. ¿Sería justo que tú le devuelvas el cuchillo?
¿O no? ¿Tienes que devolvérselo o no? ¿Qué sería lo correcto? ¿Qué sería lo justo? ¿Devolverle el cuchillo o no devolverle el cuchillo? ¿Se lo devuelves? ¿Todos ustedes se lo devuelven o no? Lo justo según el concepto, la definición, según el concepto sería lo mejor devolverlo porque eso sería lo justo, según la definición, ¿no? Pero ¿lo harías o no lo harías? No, pues, ¿cómo le vas a devolver el cuchillo si está peleando con su esposa? O sea, obviamente, ¿qué puede pasar? Puede pasar algo malo, ¿sí o no? Ya, ¿qué dice Sócrates? Sócrates te diría, no, pues, ¿cómo le vas a devolver el cuchillo? Eso está en los diálogos de Platón, ¿eh? Sócrates le dice, en ese caso no, pues. O sea, normalmente, claro, si alguien me presta algo, yo se lo devuelvo. Eso es lo que tenemos que hacer casi siempre. Pero, a ver, ¿la justicia tiene que estar encaminada al bien o no? ¿O la justicia puede estar separada del bien? Ese es el tema. ¿La justicia puede estar separada del bien o tiene que estar encaminada hacia el bien? ¿Tienen que ir de la mano o no? ¿Tienen que ir de la mano o no? Ya, entonces, Sócrates te diría, la justicia es justicia si busca el bien, ¿sí o no? La justicia es justicia si busca el bien, no para beneficiar porque, o sea, para hacer nepotismo, no, justicia en el sentido de hacer el bien en general, ¿no? O sea, ya. Por lo tanto, ¿cómo voy a ser justo si le devuelvo el cuchillo al vecino que evidentemente lo va a usar para algo malo o no? ¿Podría ser justo eso? Sócrates diría, no, pues. ¿Por qué? Porque el bien está por encima. O sea, el bien es como un faro, como un foco que guía, que ilumina. Si la justicia no se encamina al bien, no es justicia. ¿Sí? No es justicia. No es relativo, aunque suena relativo, Fabiola. Sé por dónde va tu reflexión. Yo también pensaba así. Yo también pensaba así, pero no. Claro, porque tú dirías, bueno, pero no es, está contradiciéndose porque no es universal, es particular, ¿no? Sí te entiendo, pero no es así. ¿Sabes por qué no es así? Porque el principio que está por encima es el bien y ese no se mueve. O sea, el bien es como un Dios, por decirlo así. Es un principio general. La justicia, la virtud, etcétera, son principios que obedecen al bien. Por lo tanto, tú eres justo si haces el bien. Tú no puedes ser justo y hacer el mal, ¿sí? Entonces, la justicia siempre tiene que mirar al bien. La virtud siempre tiene que estar guiada por el bien. Lo que no se mueve es el bien, ¿sí? El bien es el principio general, el principio universal. Todo lo que hagamos tiene que ser mirando el bien. Entonces, yo no puedo ser justo devolviéndole algo a alguien cuando evidentemente lo va a usar para el mal. No sé si se entiende la reflexión. Es por eso que no es, aunque suena relativo, no es relativo. O sea, desde la perspectiva socrática, ojo, desde la perspectiva socrática. Ahora, si tú eres más riguroso, si tú eres más riguroso, eso ya sería Kant. Ahí Kant sí, él es absolutamente categórico. Él dice, no mentir nunca. Es más, hay una anécdota que te voy a contar cuando vayamos a Kant. Eso dice Sócrates, esto de la anécdota que te estaba contando del cuchillo, eso lo pone Platón en uno de sus diálogos, en uno de sus diálogos. Algunos consideran que es más una reflexión de Platón, pero basándose en Sócrates. ¿Kant sí le devuelve el cuchillo? Sí, Kant sí. En un rato les voy a hablar de una anécdota de Kant, ¿ya? Bueno, la cuestión es que, a ver, Samira dice, ¿la justicia se aplicaría para beneficio de alguien? No, o sea, en este caso estamos hablando de una justicia, o sea, que tiene que ver con algo muy particular, ¿no? Pero, o sea, si hablamos de la justicia en general, como lo legal, por ejemplo, la justicia que imparten los jueces, obviamente se refiere a lo que es justo en función de, digamos, del apego a una ley. Ese es el problema, ¿no? Que, ¿cómo interpretas la justicia? ¿Como el apego a la ley
o como algo que debe estar guiado hacia el bien. No necesariamente de alguien para beneficiar a una persona, o sea, para que saque ventaja o algo así, ¿no? No me refiero a eso. Pero a lo que voy es que por eso hay mucho de filosófico en lo legal, pues porque a veces las leyes no están encaminadas a hacer el bien, lamentablemente. A veces las leyes son injustas o no. Entonces no es lo mismo la ley que la justicia, ¿sí o no? O es lo mismo la ley que la justicia. A veces las leyes no son justas, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas precisamente de la justicia, ¿no? Si realmente son buenas, hacen justicia o no, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar, ¿ya? Creo que se ha entendido Sócrates, ¿no? Vamos a continuar con Aristóteles, ¿sí? Vamos a continuar con Aristóteles. Ya, en Aristóteles, fíjate, de esto he tenido varias veces preguntas. La ética aristotélica es teleológica. ¿Por qué es teleológica? Porque persigue un fin. Todas nuestras acciones, ojo, todas nuestras acciones persiguen un fin. Teleológico o teleológica viene del término telos. Ahí te lo estoy dejando en el chat, que significa fin o finalidad. Por ejemplo, tu telos es ingresar a la universidad. Tu telos a corto plazo es ingresar a la universidad. Tu telos a mediano plazo es ser profesional. Tu telos a largo plazo es, no sé, tener un buen trabajo, comprarte una casa, qué sé yo. Ese es el telos, el fin o la finalidad. ¿Qué dice Aristóteles? Todas nuestras acciones persiguen un fin. Por ejemplo, levantarte en la mañana. Esa es una acción. Te levantas en la mañana a las 8 de la mañana para escuchar tus clases, supongamos. Ya. Quizás tienes sueño, tienes hambre, quizás te da flojera, tienes frío, pero entras a tu clase. ¿Por qué? Porque buscas un objetivo. Entonces, todas tus acciones, por más simples que parezcan, todas nuestras acciones, por más simples que parezcan, tienen un objetivo, tienen un fin, persiguen un fin, ¿sí? Ahora, ¿qué fin persiguen? ¿Por qué yo me levanto temprano a pesar de que podría quedarme en mi cama durmiendo? Me levanto para escuchar mi clase. Ah, porque quiero ingresar a la universidad. Pero, ¿ingresar a la universidad será el último fin? ¿Será lo último que persigues? No, es un medio. Parece un fin, pero es un medio, ¿sí o no? Porque tu fin, entre comillas, es ser un profesional. Pero si te pones a pensar, ser profesional tampoco es el último fin, ¿sí o no? Quieres ser profesional para tener un buen trabajo, para, ¿no? Ganar dinero y ayudar a tu familia, para viajar, para qué sé yo. ¿Y por qué quieres todo eso? ¿Para qué quieres comprarte un departamento, ir de viaje? Porque crees que en eso consiste la felicidad, quizás. Entonces, ya, poniéndonos a pensar bien, analizando todo, podríamos decir que al fin y al cabo todo lo que hacemos, lo hacemos con el fin de ser felices. Porque yo creo que si soy profesional, tengo un trabajo exitoso, viajo, me compro esto, voy a ser feliz. Pregunta, si tú supieras que no vas a ser feliz ingresando a la universidad, ¿querrías tanto ingresar a la universidad? O sea, si supieras que vas a ser infeliz. Claro, Renata habla de la autorrealización. ¿Podríamos hablar de la felicidad como autorrealización? Sí. O sea, ¿qué entendemos por felicidad? Eso ya varía. Porque hay personas que pueden pensar que la felicidad consiste en, no sé, pues tener mucho dinero, ser famoso, ¿no? O sea, ¿qué concepto tenemos de la felicidad? Eso ya es otro tema. Pero todos queremos ser felices, ¿sí o no? Todos buscamos tener cierta estabilidad, tener ciertas cosas, tener tranquilidad. Todos buscamos eso. Todos, ¿no? O sea, al menos una noción general tenemos de la felicidad. Ya. Entonces, todos nuestros actos, todos persiguen un fin. ¿Cuál es ese fin? El fin supremo, o sea, el fin último, no el primero, ¿no? No los intermedios, porque los intermedios son medios, no son fines. Nuestro fin último es la felicidad. Eso es lo que en realidad estamos buscando todos, ser felices, ¿sí o no? Por eso también se le llama a la ética aristotélica ética, mira, ¿cómo se le llama? Ética eudemonista. ¿Por qué? Porque la palabra
Felicidad en griego se escribe así, eudaimonía. Ahí te lo he dejado en el chat. Eudaimonía es felicidad en griego, ¿ya? Entonces, todos buscamos la felicidad. La ética aristotélica es una ética que se preocupa mucho por la felicidad, ¿ya? Ahora, mira, para Aristóteles, todos quieren ser felices. Pregunta, ¿todos pueden ser felices? Todos queremos, todos los seres humanos quieren, buscan la felicidad. ¿Pero todos alcanzan esa meta? ¿Todos alcanzan la felicidad? No, no todos. Por varias razones, ¿ah? Varias razones. Una, por ejemplo, tiene que ver con la virtud y el vicio. Pregunta, ¿una persona viciosa? No necesariamente me refiero a alguien que usa drogas o algo así, ¿no? Un vicio se refiere a todo aquello, digamos, que es exceso de efecto. Por ejemplo, una persona que siente mucho temor a hacer las cosas, una persona que es muy cobarde, una persona que es muy impulsiva, una persona, no sé, que se da mucho a los placeres. ¿Podrá ser feliz? Una persona que no puede controlar sus pasiones, ¿será feliz? No, correcto. Por lo tanto, ¿puedes ser feliz si no eres virtuoso para Aristóteles? Si eres vicioso, ¿puedes ser feliz? No. Entonces, para ser feliz tienes que ser virtuoso, tienes que cultivar la virtud. No tampoco pues tienes que ser un santo, ¿no? Pero tienes que ser mínimamente virtuoso. O sea, tienes que tener ciertas cualidades. Por ejemplo, tienes que ser prudente. La prudencia es importantísima. Si alguien no es prudente, no puede ser feliz, porque la prudencia es una guía para tu acción. Por ejemplo, si tú siempre te vas a los extremos, vas a cometer errores, vas a tomar malas decisiones, ¿sí o no? Entonces, una persona que es imprudente no es virtuosa. Y si no es virtuosa, no puede ser feliz. Entonces, para ser feliz hay que ser virtuoso. En otras palabras, si quieres ser feliz, primero tienes que cultivar la virtud. ¿Ya? Samira dice, pero si no logramos nuestra felicidad sería porque nos ponemos límites o algo así. Para Aristóteles, si no logras la felicidad es uno, porque no eres prudente, te vas a los extremos siempre, eres muy impulsivo o eres muy temeroso de hacer cosas, ¿no? Una de dos. Em, También puede ser que no por tu culpa, sino por el azar, la fortuna, la mala suerte. Hay personas, por ejemplo, que pueden ser muy buenas y todo, y ustedes deben haber visto casos, me imagino, en noticias, ¿no? Parece que tienes todo y de pronto tienes un accidente y fallece toda su familia. Una persona así podrá ser feliz, una persona que sufre una gran desgracia por una cuestión del azar, del destino, obviamente no. Para Aristóteles, por eso también juega un rol ahí el azar, ¿no? O sea, las cosas que te pasan, accidentes, cosas así, ¿sí? Entonces, son varias cosas, pero mira, si tú digamos que eres más o menos prudente, te han enseñado desde pequeño, te han acostumbrado, porque la virtud tiene que ver con la costumbre. Para Aristóteles la virtud sí tiene que ver con la costumbre. O sea, para Aristóteles, a diferencia de Sócrates y Platón, porque Platón también piensa como Sócrates, intelectualismo ético, la virtud no tiene que ver con un conocimiento. Para Aristóteles tiene que ver sobre todo con la costumbre, el hábito que tú construyes desde pequeño. Por eso para Aristóteles es importante que los padres les acostumbren a sus hijos a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, tú quieres que tu hijo sea un hombre virtuoso en el futuro, ok, desde pequeño acostúmbralo a ser solidario, acostúmbralo a ser valiente, acostúmbralo a ser disciplinado, acostúmbralo a eso desde pequeño. Y simplemente, llegada a una edad, va a verlo como algo natural. Lo va a ver como algo natural y de mayor va a ser un hombre virtuoso. Es una cuestión de costumbre, de hábito para Aristóteles, no tanto de conocimiento. Para él no es una cuestión de conocer qué es el bien para hacer el bien. No. Samira dice, ¿el azar no es percepción o creencia de cada uno? Aristóteles. No, el azar, recuerden que para los griegos sí existe el azar. Nosotros lo vemos más como una cuestión de percepción, porque nosotros tenemos una visión cristiana. La visión cristiana es una visión más libre, más liberal. Pero la visión de los griegos, recuerden, es una visión más fatalista. La visión de los griegos, ellos creen en el destino. No completamente, pero tienen más internalizada la idea de destino, de azar, de suerte.
Esa es una idea más griega. Miss, pero el hábito ya no se volvería moral. Ah, ¿te refieres a este contraste de moral y ético? Sí, pero no. ¿Por qué? O sea, puede parecer que sí, pero lo que pasa es que en realidad sí, pues. O sea, el problema con Aristóteles es precisamente ese, que Aristóteles ve la moral más como una cuestión de acción. O sea, no importa lo teórico, el pensamiento, la reflexión, sino la acción. ¿A qué me refiero? Aristóteles te diría, a ver, en el ámbito de la ética, es un ámbito práctico, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Para Aristóteles es una ciencia práctica. A ver, ¿qué pesa más, lo que haces o lo que piensas? O sea, ¿a quién yo califico como un hombre bueno? ¿Al que hace el bien o al que reflexiona sobre el bien? ¿Qué es más importante en la ética, la acción o el pensamiento? ¿Qué es lo que debe valorarse, la acción o el pensamiento? La acción, claro, la acción, el hacer. Lo que haces es lo que vale. Si tú haces el bien, eres bueno. Si haces el mal, eres malo. ¿Qué es lo que piensas? No me importa. Lo que importa es cómo actúas. Esa es la forma de pensar de Aristóteles. Por eso, sí, algo de razón tiene lo que menciona Grisel, ¿sí? Tienes algo de razón, porque esta visión de Aristóteles es una visión más pragmática, o sea, tiene que ver más con cómo te comportas. No me importa cómo piensas, me importa cómo te comportas. No me importa si no sabes qué es el bien, qué es la virtud, no has reflexionado, no sabes, nunca has llevado un curso de filosofía, no me importa, la cuestión es cómo actúas. Tú eres bien, eres bueno, punto. Para él es una cuestión muy práctica, es práctica. Por eso es que siempre se hace también este contraste entre Sócrates, Platón, intelectualismo ético y Aristóteles. Porque Sócrates y Platón tienen un componente más intelectual. Intelectual, repito, no en el sentido, ¿no? De que seas pues un académico, no. Me refiero a un intelectual en el sentido del conocimiento de la esencia. Para Aristóteles eso no importa, porque tú puedes saber qué es el bien y hacer el mal. Puedes saber qué es el mal y hacer el bien. Para Aristóteles no tiene que ver lo teórico con lo práctico. En este ámbito, ojo. En este ámbito no tiene nada que ver. Ahora, estábamos hablando de la felicidad. Para Aristóteles, todos no pueden ser felices. Ahora, supongamos que el 20% de la población sí pueda ser feliz. Supongamos, ¿ya? Que es mucho, pero ya, 20%. De ese 20%, hay un porcentaje más pequeño todavía que logra una felicidad superior. O sea, hay una felicidad, digamos, normal para la mayoría y hay una felicidad superior. Esa felicidad superior se logra a través de la vida contemplativa, que es una vida que él llama vida teórica. Esa vida es una vida dedicada a la contemplación, o sea, al estudio, a la reflexión. Y como es una vida muy especial, no la tienen todos, pues, o sea, no sé, un agricultor, supongamos, puede ser feliz, pero no va a ser feliz de manera superior. ¿Por qué? Porque no, su vida no consiste en una vida de reflexión, a diferencia de la vida científica o filosófica, y sobre todo filosófica. ¿Por qué más la filosófica que la científica para Aristóteles? Porque el científico y el filósofo dedican su vida a la reflexión, al estudio, pero la diferencia para Aristóteles es que la filosofía se dedica a la reflexión de cosas que van más allá de lo mundano, podríamos llamarlo así, ¿no? O sea, más allá de lo material, de lo inmediato. Y en ese sentido es una vida más libre. Por eso para Aristóteles la vida filosófica, teórica, es la que alcanza a través de la que podemos alcanzar una felicidad superior, ¿sí? Ahora, dice, la ética consiste en que nuestras acciones se guíen por la razón. Ya, se guían por la razón, sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú cuando actúes tienes que actuar racionalmente, o sea, no actuar impulsivamente, no actuar de manera alocada, sino actuar de manera prudente. Tienes que actuar como un ser racional, no de manera impulsiva, ¿sí? Eso es lo que te diferencia del animal. El animal actúa por impulso, tú no, tú eres un ser racional. Entonces,
Por ejemplo, acá mira, teoría del justo medio. ¿Qué es la virtud? La virtud es el medio entre dos excesos. Acá está la virtud, mira. El punto medio, la virtud, entre dos excesos o dos extremos, perdón. ¿Ya? Entonces tenemos el vicio por defecto y el vicio por exceso. El defecto frente al miedo, fíjate. ¿Cómo enfrento yo el miedo? Mira, yo enfrento al miedo de manera prudente, por ejemplo, un bombero. ¿Es prudente? Sí, porque el bombero no se mete a lo loco a un incendio. Tiene entrenamiento, tiene capacitación, tiene acondicionamiento físico, tiene un equipamiento especial, sabe cómo los protocolos, etc. Entonces, el bombero es valiente porque enfrenta el miedo, controla su miedo, pero de manera prudente, medida, con medida. Ahora, el temerario no es igual que el valiente, porque el temerario es el que se avienta al peligro sin pensar, sin reflexionar, irracionalmente. Por ejemplo, alguien que está viendo que todo se está incendiando y se mete a lo loco. Es imprudente. Lo más probable es que acabe mal. No está usando su razón, está actuando de manera irracional. Eso no puede ser virtuoso. Si actúas de manera irracional, no puede ser virtuoso. Lo mismo con la cobardía. ¿Por qué? Porque actúas irracionalmente, no controlas tu miedo, sino dejas que el miedo te controle. ¿Eso no es irracional? Obviamente es irracional. Es irracional. Por ejemplo, recién está comenzando un incendio en tu casa y sales corriendo. No te importa que está tu mamá, tu hermanito, no te importa, te vas. Porque no puedes controlar eso. Te domina el miedo a ti. Tú no dominas el miedo. Eres vicioso. Vicio por defecto. Por defecto, ¿por qué? Porque te falta valor para enfrentar el miedo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es la virtud? El término medio entre dos extremos. ¿Se entendió, chicos? Sí, ¿no? Ya. Vámonos a Kant. Mira. A ver, o sea, mira, dice, disculpe, me estoy confundiendo. Aristóteles dijo que la felicidad se logra con práctico, o sea, o en cómo actúe y también se logra felicidad por lo teórico. No, lo que dice Aristóteles es que tú eres bueno, o sea, yo te digo, por ejemplo, Pedro es bueno. ¿Por qué? Porque Pedro ayuda a sus padres, Pedro es estudioso, es responsable, es un buen hijo, etc. Pedro es bueno por las acciones que hace. ¿Importa si Pedro sabe qué es el bien, qué es la virtud, ha reflexionado, ha entrado a una clase de filosofía para reflexionar? No importa eso. Lo que importa para valorar si es bueno, ojo, no la felicidad, si es bueno, es cómo actúa. Entonces, tú eres bueno si actúas bien, eres malo si haces el mal. No importa lo que conozcas o no conozcas, lo que importa es cómo actúas. Ojo. Ahora, ya, eso te hace virtuoso. Profesora, pero ese virtuoso que no sabe qué es el bien, no ha reflexionado sobre eso, ¿puede ser feliz? Sí, puede ser feliz. Puede ser feliz. Ahora, la felicidad superior se alcanza cuando ya llevas una vida dedicada a la reflexión, la contemplación. Esa es una felicidad superior, que no todos la alcanzan, son pocos para Aristóteles. ¿Ya? Ya, ahí les pongo la diapositiva para los que quieran tomarle captura, ¿sí? Y acá les voy a explicar Kant, ¿ya? Ya, miren, vamos a hablar de Kant. Ya, lo primero, ¿qué te aconsejo? Lo primero que tienes que recordar de Kant, que es lo básico, es lo siguiente. Para Kant no importa cómo actúas, ¿sí? Por ejemplo, Kant me ve dándole dinero a un anciano que está pidiendo dinero en la calle. Pregunta, ¿para Kant yo sería buena? ¿Mi acción sería buena? Si me ve hacer eso, Kant diría, ah, Alma es buena. No, ¿por qué? Porque a Kant no le importa la acción solamente. Para Kant es importante saber el por qué haces eso. Es decir, ¿cuál es tu intención? ¿Por qué lo haces? ¿Lo haces desinteresadamente? Ah, ok, ahí sí estás actuando bien. Pero ¿qué pasa si Kant descubre que yo lo estoy haciendo para
ponerlo en mis redes sociales o para sentirme bien, correcto, Grisel. Yo lo hago porque después me va a remorder la conciencia si no le doy. ¿Seré buena? ¿Mi acción será buena? En ese caso, no. ¿Por qué? Porque no lo estoy haciendo desinteresadamente. Entonces, para acá no importa solamente la acción, sino por qué realizas la acción. Ahí está, la buena voluntad. Lo haces de manera desprendida, sin esperar, mira, no espera recompensa. Ya, si tú no estás esperando recompensa, lo haces por buena voluntad, desprendida. Si no hay interés, está bien, pero si hay interés, no. Si hay algún tipo de interés, aunque no sea material, igual no. Yo doy limosna porque sé que si no doy, después me voy a sentir mal. No es desinteresada. Yo hago esto, o mejor dicho, por ejemplo, no soy infiel porque existe el karma y el karma después me va a castigar a mí. Entonces mejor no, me va a devolver. No lo hago por eso. ¿Sería pura mi acción si no lo hago porque creo en el karma? No, no sería buena. ¿Te das cuenta? Altruismo, no, tampoco, porque el altruismo significa yo lo hago porque hay que hacer el bien a los otros. Para acá no es tanto hacerle el bien al otro. La cuestión es hazlo porque tu razón te dice que es lo correcto. Tú tienes que hacerle caso a tu razón. Tu razón te dice que eso está bien, hazlo. Tú tienes que obedecer el deber de tu razón, las leyes de tu razón, la ley moral de tu razón. ¿Sí? Porque te da pena, no. No, porque eso es algo sentimental, emocional. Para Kant todo es razón. Acuérdate. Mira, ahorita vamos a explicar mejor. Mira, dice, criticó las concepciones morales teleológicas. Pregunta, de las que hemos visto ahorita, teleológica. Primera, Aristóteles. Aristóteles dice, si quieres ser feliz, tienes que ser virtuoso. Si quieres ser feliz, tienes que ser virtuoso. Por lo tanto, el fin es la felicidad. Pregunta, ¿para Kant el fin puede ser la felicidad? Si yo hago las cosas buscando mi felicidad, pregunta, si yo hago las cosas buscando mi felicidad, ¿en algún momento podría ser inmoral o no? Si yo estoy pensando en mi felicidad y solo en mi felicidad, ¿en algún momento podría ser inmoral o no? Correcto. Por lo tanto, ¿la felicidad puede ser el fin último para Kant de mi acción, de mis acciones? No, no. La felicidad no importa. Siempre debes actuar de acuerdo al deber, de acuerdo al deber. ¿Te acuerdas del dilema del tranvía? ¿Te acuerdas? Te lo pongo así. ¿Qué pasa si tú tienes 5 personas que van a ser arrolladas por el tren y tienes acá a tu mamá? O perdón, al revés. El tren va a pasar y va a arrollar a tu mamá. Y acá tienes 5 personas. Si jalas la palanca se desvía y mueren 5 y no muere tu mamá. ¿Qué harías? ¿Desvías el tren o no desvías el tren? Si no desvías, mata a 5 personas. Si lo desvías, mata a tu mamá. ¿Salvas a tu mamá o salvas a las personas? Sí, y me peleo con el tren. Salvo a mi mami. Ya, claro, pero ¿por qué muchos salvarían a su mamá? Porque saben que si su mamá muere, van a ser infelices, van a sufrir, ¿sí o no? Entonces tú estás poniendo tu felicidad por encima de tu deber. Y es que, ojo, si tuvieras una ética utilitarista, porque Kant diría, en este caso, ¿no? Tu mamá moriría. Kant no haría nada. Kant no intervendría en esa situación. Diría, bueno, yo no soy nadie para decidir quién muere, ¿no? El tren estaba pasando por ahí, bueno, morirá mi mamá. No puedo intervenir, porque si yo jalo, yo activo la palanca y si yo estoy decidiendo que mueran 5 personas. Yo estoy decidiendo que mueran 5 personas. Kant diría, no, nada, pues. ¿Te das cuenta? Kant es recontra frío, porque es la frialdad de la razón. Tú debes hacer tu deber porque es tu deber, no porque me voy a sentir bien, porque me voy a sentir mal, porque qué va a opinar la gente, porque Diosito me ha enseñado, porque dice la Biblia, porque mis papás dicen, porque la ley y el Estado me va a enjuiciar. No importa eso.
Lo que importa es tu razón, ¿sí? Eh, ¿Kant cree en el destino? No. Eh, Emanuel, profesora, pero no decidir no es también una decisión. Desde cierta perspectiva, sí, pero hay una diferencia, una sutil diferencia entre intervenir y no intervenir. Porque si tú jalas la palanca, estás decidiendo directamente. Si no jalas la palanca, te abstienes, es como si tú no hubieras estado ahí. O sea, si yo no hubiera estado ahí, hubiera sido lo mismo. Si yo activo la palanca, sí estoy cambiando la situación. Y estoy decidiendo que mueran esas personas. En el otro caso, yo no decidí que pusieran a mi mamá ahí. ¿Te das cuenta? Desde ese punto de vista no hay una responsabilidad moral porque no estoy tomando una decisión. ¿Sí? Para Kant. Kant es un poco extremista, sí, es riguroso. Es muy riguroso. Te voy a poner solamente rapidito para que se entienda un caso que le pusieron a Kant, ¿eh? Porque varios leyeron su obra y le dijeron, oye, pues, señor Kant, pero usted no le parece que está exagerando. Por ejemplo, para él las normas morales son universales, pero universales sin ninguna excepción. No como Sócrates que decía, ya, la justicia tiene que buscar el bien, ¿te acuerdas? Lo que te dije del cuchillo. Y a Kant diría, no. Le pusieron este ejemplo a Kant. Señor Kant, usted dice que no hay que mentir en ningún caso. Pregunta, ¿qué pasaría si un día va, supongamos, un asesino a su casa buscando a su hermano, al hermano de usted? Usted sabe que ha ido el asesino para matar a su hermano. Su hermano está en su casa. Usted le diría al ladrón, al asesino, le diría, le mentiría y le diría, no, mi hermano no está acá para salvar a su hermano, sabiendo que el asesino ha ido para asesinarlo. ¿Le mentiría? ¿En ese caso se justificaría la mentira o le diría la verdad y le diría si está acá, sabiendo lo que puede ocurrir? Kant dice, yo no mentiría en ningún caso, porque mi razón me dice que no debo mentir. Es una ley universal, no debe haber excepciones. No hay excepción a la regla. Ni mentir, ni robar, ni matar, ni nada. Suena recontra frío, ¿no? Suena recontra frío, pero se lo mechas. Suena frío, pero Kant era así. Es súper riguroso. Claro, es demasiado, dice Camila. Por eso muchos critican a Kant porque lo consideran como una moral, por decirlo así, ¿no? Una ética ya muy de robot, por decirlo así, ¿no? Donde ya no entra a tallar nada de los sentimientos. O sea, porque esto no es que amenace, yo lo ayudo porque me nace, no por interés. No, no es que te nace. Porque el que me nace suena como que es mi emoción, mi sentimiento. No, para Kant es una cuestión racional. Tú debes hacer el bien porque debes hacer el bien. Es tu deber porque tu razón te dice eso. Punto. No tuvo amor cuando era. Probablemente, pero de verdad lo hubiera hecho. Probablemente sí. ¿Sabes, Alison? Esto de si Kant hubiera hecho eso o no, yo te digo probablemente sí. ¿Sabes por qué? Porque Kant era súper estricto. Por eso los alemanes son en parte así. Tú sabes que los alemanes, o sea, no sé si hasta ahora ya, pero por mucho tiempo recibieron una educación kantiana. Desde el colegio les enseñaban Kant a los alemanes. Por eso los alemanes son así, son como máquinas. No sé si ustedes han tenido oportunidad de conocer alemanes, pero son así, son súper puntuales, son bien estrictos con sus cosas, son súper fríos, súper fríos. Por ejemplo, Kant era así, se levantaba, supongamos, a las 5 de la mañana, de 5 a 6 iba a su jardín, ¿no? Limpiaba su jardín, ordenaba su jardín. De 6 a 6:30 se bañaba, de 6:30 a 7:30 desayunaba, de 7:30 a 10:30 leía, a las 10:30 hacía tal, y así. Y a las, supongamos, ¿no? Te cuento esa anécdota. Era tan metódico, tan riguroso, estricto con sus horas, ¿ah? A pesar de que él vivía solo, porque nunca se casó. Bueno, ya sabemos por qué. ¿Sabes qué pasó? que, que, ¿Cuál es la anécdota que cuenta? Que era tan estricto con sus horarios que él, supongamos, no recuerdo la hora ya, pero creo que eran las 5 de la tarde o 4 de la tarde. Iba al parque a pasear, al parque que estaba por su casa, a las 4 de la tarde. Era tan puntual, que la gente veía que Khan llegaba, cuando la gente veía que Khan ya llegaba al parque, estaba entrando, veía su reloj.
y veía, ponte, 4 y 2. Y decía, no, mi reloj está mal, deben ser las 4. Porque Kant llega siempre 4 en punto al parque. O sea, ellos medían su reloj, cambiaban su reloj por la rutina de Kant, porque Kant era súper puntual. Y así son los alemanes hasta ahora, son súper puntuales. Así te dicen las 4, están a las 4, no es 4:01, 4:15, no, 4. Por eso los peruanos cuando van a Alemania sufren, porque nosotros no estamos acostumbrados a esto. Pero los alemanes son así, son así. Sí, pues. Por eso ya todo funciona bien, pues. Acá nos divertimos, pero no funcionan tan bien las cosas. Ya. Entonces, mira, ¿se ha entendido esta parte? Considera que el fin no es lo que importa es cumplir con el deber. Tú debes hacer tu deber siempre, no importa si sufres por hacer tu deber, no importa si te sacrificas por tu deber, no importa si eres infeliz con tu deber, tú tienes que hacer tu deber. Tienes que decir la verdad siempre, tienes que respetar las normas morales que te dicta tu razón siempre, ¿ya? Sin importar las ventajas o desventajas. Ahora, defiendo una moral autónoma. ¿Por qué defiendo una moral autónoma? Porque tú mismo, tú mismo te pones la ley. Noma viene de nomos. Tú mismo te pones tu ley. Porque la ley que tú sigues no es la ley del Estado o de tus papás, es tu ley racional. Tu razón es la que te dice qué debes hacer y qué no debes hacer. ¿Sí? Por ejemplo, te encuentras una billetera. ¿Qué te dice tu razón? No tu emoción, no tu pasión, no tus deseos, tu razón. Lo correcto es devolverlo, correcto, tienes que devolverlo. Tú mismo te regulas, te autorregulas. ¿Te das cuenta? Te autorregulas. Obedeces a tu razón. Moral universal. ¿Por qué es una moral universal? Porque es válida para todo sujeto. O sea, no es, ya, es mi moral, tú tienes tu moral, Pepito tiene su moral, en Corea del Sur tienen su moral, en Afganistán, no. La moral para Kant es universal. No mentir es válido para todo, en ningún contexto. No matar, no robar. Lo que te dicta tu razón es válido para todo contexto y para todas las personas. Deontológica se basa en el deber. Deontos significa deber, porque es una ética que cumple con el deber. No importa mi deseo, no importa mi felicidad, importa mi deber. ¿Te acuerdas la ética aristotélica? Eudemonista, ¿se fija en la felicidad? ¿Kant se fija en la felicidad? No, se fija en el deber deontológico. ¿Entendió? Y formal, ¿por qué? Porque no se fija en el placer, no se fija en cuestiones materiales, se fija en la forma. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. Debo cumplir con mi deber. Ejemplo, acá, imperativo categórico, acá está. ¿Cuál es la ley? El principio que debemos seguir, el imperativo categórico, es la ley racional. Manda y obliga sin ninguna condición. ¿Qué quiere decir? Es pura, desprendida. Debes hacer A porque debes hacer A. Por ejemplo, debes ser solidario porque es lo correcto ser solidario. No porque me están viendo mis vecinos, no porque mi mamá me enseñó, no porque Diosito me está viendo, no, porque es lo correcto. Actúa, ahí está, actúa como crees que deberían actuar todos los hombres. Te encuentras una billetera, ¿cómo crees que deberían actuar todos? Devolver. ¿Te imaginas lo que sería si todos se quedaran con las cosas? ¿Cómo deberían actuar todos los hombres? Ser solidarios. ¿Todos deberían matar o no matar? ¿Todos deberían robar o no robar? Ya, ahí tienes tu respuesta. ¿Quién te dio tu respuesta? Tú mismo. ¿Necesitas que otro te diga qué es lo correcto? No. Tú mismo es el que te tienes que dar la regla moral. Tu propia razón te dicta lo que es correcto. Pero si no hay nadie y no sé de quién es, lo dejo tirado, no, lo llevas a la comisaría. Podrías hacer eso. Pero si plantea que debe seguir su razón para hacer el bien basado en el caso que le plantea su razón, no le diría que es mejor no decirle a su hermano no está en su casa. Yo también he pensado eso, pero el problema, ¿sabes cuál es? Es que si tú dices, en este caso no, estás relativizando. Para él sí sería una forma de relativización. Para Sócrates no, pero para él sí sería una forma de relativización de la moral. Para él los principios tienen que ser rígidos. Por eso es categórico, ¿te das cuenta? Imperativo categórico.
Recibí una orden categórica. Sí o sí lo tiene que hacer hoy a las 8 de la mañana. Si no lo hace, categórico es no hay excepción. Eso significa categórico. Sí o sí. La segunda formulación, no consideres a ningún hombre como un medio, sino como un fin en sí mismo. ¿Te acuerdas lo que te decía del tren? No interviene, porque si yo desvío el tren para matar a uno y no mueran 5, ¿sí? O matar a 5 para salvar a mi mamá, estoy tomando la vida de esas personas como objetos. Si yo veo a una persona como objeto, entonces no estoy respetando su dignidad, no lo estoy viendo como un fin en sí mismo, lo estoy viendo como una cosa que puedo cambiar por otra cosa. ¿Se entiende? Por Ujú. eso es que no puedes tomar a un hombre como medio, sino que tienes que verlo siempre como un fin en sí mismo. Tienes que respetar su valor como ser humano. ¿Sí? A ver, si bien Kant no le mentiría al asesino, no intentaría detenerlo para que no cometa un asesinato. Ah, eso sí, claro, toma un riesgo al decirle la verdad, porque igual no sabe si él lo va a poder detener, ¿no? Pero probablemente sí, o sea, haría algo o trataría de hacer algo para detener el asesinato. Eso sí, ya. Claro, porque Sí, su razón también le diría eso, ¿no? ¿Sí? Ya. Y profesor. el imperativo categórico, para al menos terminar esta partecita, ¿ya? Es lo opuesto al imperativo categórico, el imperativo hipotético, es lo opuesto. ¿Por qué es lo opuesto? Porque te dice, si quieres A, haz B. Por ejemplo, si quieres que te regale esto, aprueba tu examen. Si quieres ir de viaje, entonces saca 20 en tu esto, ¿no? Si quieres ser reconocido, entonces sé honesto, ya. Eso es imperativo hipotético. Esa es la forma como muchos actúan, lo que critica Kant. Acción como medio para un fin teleológico. Eso es el imperativo hipotético. Eso es lo que critica Kant. Lo que él plantea, lo que él propone es el imperativo categórico. ¿Ya, chicos? Bien, vamos a dejar, creo, a Stuart Mill para la próxima semana, ¿ya? Para no correr. Y les voy a dictar las claves. ¿Les parece? Me hacen recordar, ¿ya? Ya no soy tan fan de Kant. La próxima semana me hacen acordar para explicar Stuart Mill, ¿ya? Y les dicto las claves ahora. Miss, disculpe, ¿me Sí, escucha? dime, dime. Sí, sí, te Hola, escucho. Miss, disculpe, una consulta. De acuerdo al ejemplo que usted puso, por ejemplo, de que el asesinato, si había un asesino, ¿no? Y iba a asesinar a Ajá, su hermano, decía la verdad o no. ajá, Y él no mentir porque se basa en el deber, no ajá. estaría como que creyendo en el destino de que no miento para evitarlo porque igual iba a pasar, o no tiene nada que ver, sino No, no tiene nada que ver. Y ni es con más, el... Kant no cree para nada en el destino, porque Kant ya es un moderno. Los modernos ya tienen muy internalizada la idea de libertad. Y además tiene mucha influencia cristiana también Kant, aunque él no justifica religiosamente la moral, tiene mucha influencia cristiana. Entonces, para él no tiene nada que ver el destino, no. Él no lo hace por eso, él lo hace porque él cree que si las leyes morales son universales, se tienen que cumplir en todos los casos, que no hay excepciones para la regla. Ah, ok, profesor, entonces no se pone tal vez en plan de que no lo evito porque así quiere que sean las cosas. Ah, ok, No, ya lo no, entendí. por eso. Ajá, ya. Miss, por casualidad Kant no tendría rasgo de psicopatía. No creo, pero que era raro, era raro. Ya, les voy a dictar las claves, ¿ya? De la pregunta uno es dado. Era muy robótico, eso sí, ¿no? Como muchos alemanes, ¿ah? Muchos protestantes alemanes eran así. Él era ¿cómo se llama esta línea de protestantismo? Puritano. Era puritano. Por eso no se casó, no tuvo hijos. Aparentemente era casto, ¿no? Bueno, ya. Apunten. Uno, dado. Dos, barco. No, bueno, dos, barco. Tres, casa. Cuatro, elefante. Cuatro, elefante. Cinco, casa. Cinco, casa.
6, dado. 7, casa. 8, casa. 9, casa. 10, árbol. 11, dado. Y 12, barco. Por cierto, la próxima semana que vamos John Stuart Mill, ahí les voy a contar algo de John Stuart Mill. Es que los filósofos han tenido biografías bien curiosas, ¿no? A John Stuart Mill le enseñaron griego y latín a los 6 años, 7 años. Leía Platón a los 10 años, ¿no? Leía Aristóteles a los 12 años, cosas así. Bien random. Bueno, en la vida de los filósofos es atípica, pues. Ya estaremos hablando de Stuart Mill el próximo otro. Ya chicos, ya nos vemos, cuídense. Nos vemos, chao, chao.